Hoy, martes 15 de abril, cuando son las 8:10, comenzamos nuestro cuarto programa de Red Huecha. La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Bienvenidos al cuarto programa de radio del colectivo de la Juventud Comunista en la comarca de Borja y Tarazona. Hoy en nuestro cuarto programa de Red Huecha hablaremos sobre República para recordarla y reivindicarla. Para ello contamos con la presencia de Jonathan Lázaro y Carlos García, miembro del colectivo de la Juventud Comunista en la comarca de Borja y Tarazona, y yo, como presentador, David Cabrejas. En la segunda parte del programa escucharemos y comentaremos una entrevista que realizaron nuestros compañeros de Iskra Radio de Zaragoza en su programa de ayer a Antonio Mayra, perteneciente al colectivo militar Anemoy. También analizaremos un texto sobre micromachismos, ya que en el último programa, debido a problemas técnicos, no pudimos hacer esta sección. También contaremos con una sección de memoria histórica y haremos un repaso a los tweets que podéis mandar con hashtag Huecha República, comentándonos el programa o la opinión que queráis. Bueno, y como siempre recordaros que podéis contactar con nosotros a través de Facebook en www.facebook.com/redhuecha, en nuestro correo electrónico que es redhuecha@gmail.com
Y también que podéis llamar y hablar, interrumpir el debate y dar vuestra opinión a través del teléfono 976 86 70 70. ¡Anciana! ¡Hombre! Hombre, perdona. ¿Quién es el señor de aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? Tengo 37 años, no soy viejo. Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre. Podríais llamarme Denis. No sabía que te llamaras Denis. Porque no os habéis molestado en Me he preguntar. disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces... Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior. Es que soy rey. ¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso... ¡Denis! ¡Aquí hay una basura maravillosa! ¡Oh! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases ¡Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema. Si el pueblo... Por favor, buena gente, tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quien la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal. Entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos. ¡Cállate! Y de 2/3 en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago, su brazo envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. ¡Por eso soy vuestro rey! Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. ¡Basta ya! No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerrarían. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Que te calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patrón! ¡Oh! Se le ha visto el plumero. ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía? Acabamos de escuchar una cuña sobre que es de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que es un programa de humor pero con tintes políticos que, como habéis escuchado, se supone que es que viene el rey Arturo a un castillo en el siglo XII-XI y les intenta imponer la monarquía absoluta, y mientras que ellos están en una comuna anarcosindicalista. Vamos a comenzar la primera parte del debate. Primero voy a presentar a los integrantes de la mesa. Primero me gustaría presentar a Carlos García, que viene del colectivo de la Juventud Comunista en el campo de Borja y Tarazona. Hola, buenas tardes, noches. Y también Jonathan Lázaro, que viene como independiente. Buenas tardes, cabrejas. Y aquí un servidor, David Cabrejas, como presentador. Que me gustaría que hablara... Bueno, y en cabina, Alberto de la Justicia, para que no se nos olvide. Vamos a comenzar la primera parte del programa hablando sobre la Segunda República, y voy a dar paso a Carlos, que nos comentará más o menos contexto histórico y un poco de todo. Sí, bueno, yo voy a ser muy, muy breve y ya pues vamos sacando temas. Yo simplemente pues comentar eso, que quizá definiría la Segunda República como un sueño roto para muchos, a pesar de los fallos que se le pudieron sacar, no fue perfecta.
Yo creo que habría que entenderla conectada con todo el siglo anterior, aunque a veces en historia pues tendemos a dividir en épocas pues marcadas de siglo XIX, de siglo XX, pues no se puede entender sin toda la tendencia anterior de una sucesión de gobiernos, de golpes militares, de élites en el poder, de un peso impresionante del ejército, de la Iglesia totalmente vinculada a las estructuras del Estado, de los terratenientes, y esto fue lo que la Segunda República intentó atacar más o menos frontalmente. Y también este ataque hay que entenderlo también en el contexto de un auge del movimiento obrero que arranca también desde finales del siglo XIX con la peculiaridad española del importante peso del anarcosindicalismo. Entonces, pues eso, la Segunda República intentó por vez primera hacer una serie de reformas pues teniendo en cuenta a la mayoría social, y contra esto fue contra lo que reaccionaron los dos sistemas paraestatales que de gran peso en la España de la época, como eran el ejército y la Iglesia. Y no sé si queréis comentar algo más vosotros. Sí, a mí me gustaría comentar. Has dicho, bueno, mi resumen de la Segunda República sería que después de pasar por una época de caciquismo en el que se veía que no había un modelo político para España, a partir de unas votaciones por todo el pueblo se hizo caso a unos pocos, a la gente de las ciudades. O sea, se podría llamar como una especie de oligarquía en el que los oligárquicos decidieron qué Estado, qué modelo político tenía que existir, y se decidió por la República, por la Segunda República. Tuvo sus pros y sus contras. No obstante, yo no me atrevería a hablar de mayoría social porque en ese momento España no se encontraba en posición de que hubiese una mayoría social para poder decidir. Y bueno, sin más, solamente la brevedad de esta. Sí que es verdad que fue un sueño roto, fue una expectativa de modernización del país, una técnica de exportar unos ideales y un internacionalismo que al final no se logró por la brevedad de esta. Pero si se puede sacar algo positivo de esta, es la Constitución que obtuvo de 1931, que fue un ejemplo para las posteriores, tanto como para la francesa, la alemana, la italiana. Cuando se habla de la Constitución de ahora de 1978 se alude a que está copiada de otras constituciones. Bueno, sí, pero las constituciones de parte de Europa están en parte plagiadas de la de 1931. La República tuvo muchos avances, sobre todo sociales, ya que se pasó del turnismo de los dos partidos, prácticamente el Partido Liberal y el Partido Progresista, ¿pues era? Bueno, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el que durante más de 20 años, cuando un partido lo hacía mal, el otro lo sustituía. Me gustaría que me hablarais sobre los progresos sociales de la República, como por ejemplo pudo ser las escuelas pedagógicas, el voto femenino, por ejemplo, apoyado por la derecha y negado por la izquierda. Y también, por ejemplo, el ejército de la República, porque también sí hay que decir que el ejército apoyó a la República. Sí, yo quería comentar antes muy brevemente, respondiendo a Jonathan de lo de la forma en la que llegó la República. Bien es cierto que fue a través de unas elecciones municipales en la que el voto republicano fue aplastante en las grandes ciudades, lo que viene a demostrar el progresismo de estos votantes frente al conservadurismo de las zonas más rurales en las que como también has nombrado, el caciquismo había tenido un importante peso. Pero bueno, a pesar de esta forma en la que llegó,
una cosa que se olvida mucho desde los discursos de la derecha, que dicen que si nació sin legitimidad, tal cual. Hay que recordar la frase que dijo Alfonso XIII cuando se fue del país, que es muy significativa. Vino a decir, las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. O sea, él era consciente de la situación de su pasado y de que no tenía respaldo popular. Luego también otra cosa a destacar sería el ambiente festivo, y ahí está porque tenemos la suerte de, para esta época, contar ya con datos fotográficos de grabaciones y tal, el ambiente festivo en el que llegó con la gente plagando las plazas y demás. Bueno, y lo que comentaba Cabrejar del voto femenino, por ejemplo, sí que es cierto que desde la izquierda había por reticencias al voto de las mujeres porque se pensaba que iba a caer totalmente para las derechas. Incluso hay datos de periódicos de la época de izquierdas en el que hay sátiras, en el que hay dibujos presentando a las mujeres como unas beatas sin cultura, controladas por el clero y tal. Bueno, esto es un punto negativo, pero hay que recordar el papel de la Segunda República en la potenciación de que las mujeres por fin salieran a la esfera pública. Muchas veces al pensar en este periodo, pues nos vienen a la cabeza los nombres de La Pasionaria, de Federica Montseny, de Margarita Nelken, tal. Por tanto, bueno, y también hay que recordar los avances en temas como el del voto femenino, el aborto, el del divorcio, el aborto que se empezó, bueno, y eso. Bueno, sí, bueno. Antes de nada, hacer una connotación. Cuando me he referido a la oligarquía, no me refería a un tono negativo. Es más, yo ahora mismo apostaría en el modelo actual que hay hoy también por una oligarquía, porque hay mucha gente, muchas personas que están viendo todo el día el Sálvame y... Dios mío. Bueno, prosigamos. Sí, yo quería hablar de las reformas de la Segunda República, en las que debemos de hablar sobre todo del ejército y de la Iglesia. Sobre el ejército me gustaría explicar que hubo una gran reforma, porque en ese momento había muchos oficiales, muchos generales, muchos suboficial, mucha gente engalonada. Y entonces también con la moral muy baja, se había perdido la mayoría de los territorios, se había perdido ya, creo recordar, las Filipinas. Fue en la guerra del Rif, pero hombre, lo de las Filipinas fue en el 98. Bueno, sobre todo la guerra del Rif, el desastre de Barcelona. Sí, bueno, nos encontrábamos con un ejército que añoraba ser un imperio, tal vez conservador, reacio, tendente a una monarquía, porque eso es lo que le había dado la grandeza a España, bueno, o eso se decía. Y sí, es verdad que muchos oficiales fueron jubilados, fueron extralimitados, fueron echados del ejército, y me pareció es un punto, una limpieza. Además es gracioso porque lo primero que hizo la República es que los integrantes del ejército tenían que jurar la bandera republicana, tenían que jurar fidelidad a la República, con lo cual es un punto a... Bueno, por ejemplo, en la Revolución del 34, el que acabó con la Revolución del 34 en Asturias fue Franco, con el que era entonces cuando gobernaba la CEDA la derecha. Cuando hablamos de guerra civil y de República, es inevitable hablar de la guerra civil. Sí, bueno. El tratamiento, me gustaría que me comentarais, por ejemplo, el tratamiento de la creación de las milicias, por ejemplo, el que el pueblo saliera a la calle a defender la República, que ahora mismo
dan golpe de estado en España y no sale nadie, menos a defender a Rajoy. Me gustaría que ese sentimiento, que me explicarais más o menos cómo es que saliera tanta gente ¿por qué? Bueno, yo creo que se debe principalmente a dos funciones. Una se podría decir que es el cambio que hubo en la Iglesia y otro el cambio que hubo en las expropiaciones. En el tema de la Iglesia se vio como el poder eclesiástico se separó definitivamente del poder político, hasta tal punto que se le cogió manía a la Iglesia. Bueno, se le asociaba con la monarquía, se le asociaba con las dictaduras, se le acusaba de conservacionista y bueno, que creó un símbolo negativo a partir de ella. No obstante, me pareció... Porque también la Iglesia es un símbolo de opresión. Es un símbolo conservador, sí. Pero la opresión depende de lo que se considere Iglesia. Iglesia se puede considerar el Papa, sus súbditos y la institución que está, o se puede considerar Iglesia como un sentimiento religioso, una ideología religiosa que puede convivir en cualquier sitio. La Iglesia es la institución. Si eso será el cristianismo. Una cosa es la institución y otra es la religión. Pero tiene que existir una institución para crear cristianos o para enseñarles la ideología cristiana. Porque si no hay pastores, como se suele decir, si no hay maestros que enseñen la filosofía, es complicado encontrarnos. Que yo creo que este es un debate que se va un poco del tema. No, yo únicamente eso de lo que comentabas de que por qué salió tanta gente a defender la República y demás, pues se conecta un poco con lo que ya he comentado, es decir, con la alegría con la que llegó en las calles y con un movimiento obrero con una fuerza impresionante, incluso a nivel europeo, y todo eso es lo que fue totalmente ahí sesgado a sangre y fuego por el fascismo durante la guerra civil. Y bueno, sí, lo que se ha comentado del ejército, pues el ejército pues tenía lo que se comentaba como una macrocefalia impresionante, es decir, un montón de oficiales, generales, demás. Y eso fue con lo que fue uno de los primeros ahí, un decreto que hizo ya hazaña al poco de entrar para acabar con ese problema. Una de las causas también de por ejemplo, de que cayera la República fue el no apoyo de los otros países, como pudo ser Inglaterra, que tenía mucho poder, podía ser Francia, aunque Francia le vendió aviones y el único apoyo verdadero fue de la Unión Soviética. Me gustaría que sacarais yo sí creo que se sabe fácil el por qué se caracteriza la República de izquierda, siendo que era la República de los Trabajadores. El primer artículo de la Constitución del 31 es España es un país de los trabajadores de toda clase. Bueno, no por ser republicano eres de izquierda, o si eres republicano eres de izquierdas, pero también puedes ser republicano de derecha. Bueno, a ver, todo esto se debe a lo que hemos estado hablando, de que partimos de que había un sistema caciquista y de repente se pasa a un sistema democrático republicano que aboga por cortarle el poder a la Iglesia, que da una serie de derechos a las mujeres, que apuesta por las ideologías internacionales, que apuesta por la paz, que apuesta por... Es una ideología que se le atribuye a la izquierda. Es el simple hecho de llamar la República significa solamente que no hay un rey, pero la connotación que tiene la Segunda República es que fue una ideología de izquierdas, fue una ideología para que la ideología de derechas, la ideología de la extrema derecha se eliminase de España. Y a la pregunta que has dicho de por qué había salido tanta gente a la calle, yo creo que se puede relacionar todo. O sea, partimos de que había un sistema político que no resolvía los problemas de las personas. Partimos de que la mayoría de la gente era agricultora, que era ganadera, que no tenía manera de vivir por encima de lo que ahora se puede hablar, yo que sé, en la África, no sé, pero con la República se
se mira una idea de progreso, una idea de mejora, una idea de revolución, una idea que entusiasmaba mucho al pueblo porque de repente iban a ser un país más desarrollado, iban a ser... Había alguien que vigilaba los intereses de los ciudadanos. Entonces, esa ideología se le atribuyó especialmente a la izquierda. También comentar el apoyo de la URSS y bueno, y la no intervención de Francia e Inglaterra, y sí la intervención fascista de Alemania y de Italia. Bueno, yo creo que es lógico. Es una premonición de la Segunda Guerra Mundial. Es algo obvio, creo yo, sí. Es la guerra de ideologías que se vio. Sí, yo por comentar un poco el papel de la derecha durante la Segunda República, igual te he entendido mal, pero no sé si te he entendido que como que has dicho que no se le dejó quizá participar. Yo creo que para explicarlo un poco históricamente lo que pasó fue que pilló a la derecha las elecciones sin organizar, es decir, hasta la creación de la CEDA, la derecha pues no tenía lo que se podía considerar un partido de masas que pudiera aglutinar las reivindicaciones de, lógicamente, pues sectores de la sociedad, bien de las clases sociales superiores o bien de otras controladas. Bueno, claro, cuando ganó la CEDA, la situación fue distinta, fue un paso atrás en muchas de estas reformas y se me ha quedado en blanco lo que iba a decir. Sí. Luego el Frente Popular, que volvió a la del 32. Sí, iba a comentar eso, que el propio Gil Robles hizo un viaje a Alemania para visitar la Alemania nazi. Y a su vuelta hizo unas declaraciones en las que dio a entender que para él el sistema republicano, el sistema parlamentario era únicamente instrumental, que cuando dejara de servir a sus intereses era desechable. Y luego para continuar con este papel de la derecha hay que tener en cuenta el cariz que tomaron sus actitudes una vez perdió las elecciones contra el Frente Popular. O sea, una vez que fue derrotada en las urnas, ya sí que más abiertamente pues tomó la vía golpista. Yo quería aclarar antes de nada que, bueno, aquí voy a ser un tanto maquiavélico. Breve. Vale, lo voy a ser, ya que soy independiente en esta radio. Bueno, yo quería aclarar que vamos a dejarnos un poco de tonterías, vamos a hablar un poco maquiavélicamente. Yo creo que tanto la izquierda como la derecha buscan su beneficio. Está claro que cuando gobernaba la izquierda, ejemplo, democráticamente, se buscó solamente en las grandes ciudades, se intentó que la mujer no votara porque se entendía que iba a votar hacia la derecha. Discrepo. Bueno, que sí, me dejaste terminar de explicar y sí, continuamos. Se podía decir también que la derecha cuando estuvo, pues también quiso seguir con su ideología. O sea, yo creo que no es una guerra de modelo, sino una guerra de intereses y de ideologías. Me gustaría decir esto de que solo la izquierda se quedó en las ciudades, eso es mentira, porque la reforma agraria, que no sé si te acordabas de ella, sí, beneficia a muchos campesinos, no a la velocidad que querían los anarquistas, porque los anarquistas la querían más rápida, pero se dio mucho beneficio al agricultor. También hay que hablar muy bien de las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas fueron unas escuelas que se llevaban a los pueblos donde no llegaba las escuelas, donde allí ponían películas, les regalaban libros, de una manera que pudiera llegar la cultura a esos pueblos. Por ejemplo, es muy famosa la barraca de García Lorca, que estuvo en Granada y dio la vuelta por España. Bueno, mejora por ejemplo, la estabilización segura del horario de 8 horas. También hay que decir que la izquierda beneficia a unos y la derecha a otros. La izquierda de verdad debe beneficiar a los más pobres, o por lo menos intentar crear una igualdad económica, mientras que la derecha beneficia a los que beneficia.
Me gustaría aclarar que yo cuando estoy hablando de oligarquía y estoy hablando de la gente de las ciudades, me estoy refiriendo al voto para elegir al nuevo presidente de España, en el que solamente votaron todo el mundo y solamente se tomó en cuenta la opinión de las ciudades, que fue por ello a lo que llegó a la República. Y a partir de la República llegó Lorca, llegó todo lo que quieras, llegó todos los beneficios para las personas, para las expropiaciones, pero que la República, que yo sepa, cuando se votó, nadie sabía ni si iba a haber una república ni qué iba a hacer esa república. Con lo cual, no se tomó en cuenta el voto de todos, y eso es algo que tiene que asumir todas las personas de este país, o sea, tanto la derecha como la izquierda. En la República, si se hubiese tomado en cuenta el voto igualitario de todas las personas, tenemos a más de un 50% de personas que están bajo un caciquismo, que sí, están bajo un caciquismo y que tal vez ese voto no se les tendría que tomar en cuenta como no se les tomó, pero hubiese ganado el caciquismo, porque estaba gobernado por ahí, esos votos estaban dirigidos a que siguiese ese modelo. Otra cosa es que a partir de que vieron que había una inmensa mayoría que quería otra cosa, se tomó otro modelo ante una posible represalia de rebelión, de huelga o de lo que ocurriera. Pero esto debe de quedar bien claro, y es que cuando se hizo la votación no se tomó en cuenta a la mayoría, no se tomó en cuenta a todo el pueblo, se tomó a las grandes ciudades, a los que en teoría eran los que tenían mejor ideología o mejor moralidad. Un matiz, si bien la Segunda República pues llegó a través de unas elecciones municipales y la salida del rey con la frase de Alfonso XIII, como hemos comentado, luego las reformas y demás sí que fueron refrendadas por unas elecciones en las que he dicho que pilló a la derecha muy desorganizada y sin un partido que aglutinara esto, y fue por eso por lo que no venció. O sea que una cosa son las elecciones municipales y otra cosa es el toque que vino luego con el gobierno hasta la victoria de la CEDA y los radicales. En ningún momento me he atrevido a decir que eso es mentira. En ningún momento me atrevería a ello. Pero lo que hay que matizar y quedar bien claro es que el modelo que se obtuvo en España con la Segunda República no fue por un referéndum del pueblo. Bueno, vamos a terminar la primera parte del debate y vamos a poner la canción de la Ronda de Voltaña, Bajo dos tricolores. Continuaremos el debate. Luego pondremos la entrevista a Iskra y comentaremos la segunda parte del debate comentando la posible Tercera República. Nombre no sé, nunca lo he de saber. No he hablado contigo y ya no hablaré. Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue. Solo sé que al partir se te vio sonreír otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil. El futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, padre, no llore usted. Por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir sus inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril. De escalón a Parzán, nada te hizo reblar. De trinchera en trinchera, avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más. Y por junio en las mugas pudiste llorar. No fue fácil deciros adiós. Pobres sueños en ruinas, adiós. Casas bombardeadas, adiós. Días de sangre y pólvora, adiós. Chamineras en llamas, adiós.
Camaradas y amigos, adiós. Sucias páginas rotas, adiós. A la falsa recuerdos y adiós. Volvió a amanecer, ¿quién lo iba a creer? Tú mirabas sobrarme por última vez. Volvió al boreal, ¿quién lo iba a pensar? Que la bolsa de Bielsa llegó a su final. Te tocaba jugar, a qué carta apostar, el exilio delante, la guerra detrás, el destino feroz, su jugada cantó, tras la guerra el exilio, otra guerra peor. Y no era un farol, pero no le sirvió, encontraste otro idioma, otra patria, el amor. Supiste sufrir y venciste por fin. Bajo dos tricolores entraste en París. ¿Cuánto tiempo hace ya? Y de ti nada más. ¿Qué destino burlón te impidió regresar? Descubriste tal vez que no basta volver. Los recuerdos y Bielsa no dejan de arder. Nadie eres todos, la 43, sin rostro ni voz, ni francés ni español, solo un hombre partido por la muga en vos. En vez de una flor, clavel rojo en tu honor, subiré al puerto viejo a dejar mi canción. Bueno, y tras la canción de la Ronda de Voltoña, vamos a escuchar una entrevista que hicieron nuestros compañeros de Iscar Radio en su programa de ayer. Antonio Mayra, perteneciente al colectivo militar Anemoy. Bueno, pues enseguida continuamos con este tema, pero ahora tengo algo que leer. Dice: la obediencia de las Fuerzas Armadas al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido. La Tercera República es, pues, inaplazable. Lo que acabo de leer es uno de los puntos del manifiesto Las Fuerzas Armadas con el Pueblo. Fue publicado el pasado enero en Madrid por el colectivo de militares Anemoy. Para saber más sobre ellos, tenemos hoy al teléfono a uno de sus miembros. Antonio Mayra, buenas noches. Hola. ¿Sí? Hola, buenas noches, Antonio. Espérate que te oigo mal. Déjame que me cambie aquí en casa de ubicación. Vale. Porque te oigo fatal, ¿eh? Vale. Espérate un momentito. Muy bien. Bueno, pues enseguida pasaremos a... Dime. ¿Ahora me oyes? Ahora te oigo bien, Vale, sí. perfecto. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte es que nos cuentes qué es Anemoy. Bueno, espera, que vuelvo a oírte con cierta interferencia. Mira, Anemoy es un colectivo militar que ha iniciado sus actividades hace pues algo más de un año y medio, sus actividades públicas, pero que viene desde atrás y cuyo objetivo fundamental se puede definir de una forma muy sencilla. Nosotros hemos nacido para neutralizar la posibilidad de que las Fuerzas Armadas españolas intervengan en el proceso político en contra de los deseos de movilización, de las movilizaciones populares, de los colectivos en lucha, que es producir un cambio en el sistema político en el sentido de democratizarlo
y en el sentido de rescatar la soberanía, entregar el sistema político al pueblo. Entonces, el primer objetivo lo definimos como ese, es neutralizar la posible intervención de un aparato militar al servicio de la oligarquía que está bajo el mando de una monarquía corrupta, heredera del franquismo, y de un sistema político que ya no representa a nadie. Ese es el primer objetivo. No sé si me oyes. Sí, perfectamente. Naturalmente, ese primer objetivo pues conduce a otro objetivo también lógico, que es el de, una vez garantizada la posibilidad de que el pueblo exprese sus deseos de cambio de sistema político y realice por vía de un proceso de toma de conciencia y un proceso de unificación de fuerzas, de colectivos en lucha, de fuerzas políticas que quieren cambiar el sistema, una vez que se produzca el cambio, nosotros pensamos que tiene que ser un proceso constituyente desde abajo, y el segundo objetivo sería, evidentemente, garantizar la permanencia de eso y los resultados y la realización de ese proceso constituyente, acompañar al pueblo en ese proceso de lucha que tiene que llevar a un proceso de ruptura y que tiene que llevar a un sistema político absolutamente distinto al que tenemos. Anemoy ha publicado un manifiesto que se llama Las Fuerzas Armadas con el Pueblo, y ha publicado también una serie de comunicados que son, digamos, documentos oficiales del colectivo Anemoy. Ese manifiesto plantea las condiciones mínimas para que ese proceso de democratización del sistema político hacia un proceso no representativo, sino de democracia directa, y ese proceso de consecución de la soberanía perdida en el terreno económico, porque realmente el país lo gobierna el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, lo que se llama la Troika, y la soberanía exterior, porque este país es una provincia del imperio y sus fuerzas armadas son una correa de transmisión de la política de los Estados Unidos, que son los que realmente ejercen la soberanía sobre nuestro país. Tiene que haber una ruptura absoluta con ese vínculo con los Estados Unidos, que quiere decir salida inmediata de la OTAN y digamos, recuperación inmediata de las bases y de las instalaciones militares de los Estados Unidos en España para recuperar esa soberanía. Anemoy habla hacia dos lados. Anemoy le habla al pueblo y le dice luchar, luchar, luchar. Y Anemoy habla hacia las Fuerzas Armadas y les dice: sois las Fuerzas Armadas del pueblo. No podéis enfrentaros al pueblo. No podéis hablar de patria, porque este sistema político ha vendido a la patria, ha vendido la soberanía económica y ha vendido la soberanía política y la soberanía exterior. Por lo tanto, tenemos un doble lenguaje dirigido hacia los dos lados, digamos, hacia la parte del ejército, porque hay que tener en cuenta que somos un colectivo que tenemos una presencia muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, no flotamos en el aire. Tenemos un proyecto de Fuerzas Armadas democrática y lo estamos lanzando hacia los cuarteles. Esa era otra de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Dime, perdona. Que si va tomando fuerza esta postura, vuestra postura dentro de las Fuerzas Armadas. Sí, evidentemente, porque lo que le da fuerza a las posturas políticas no es, digamos, la definición en el aire, ¿no? La definición abstracta. Lo que le da fuerza a los planteamientos políticos son su relación con la realidad.
vivimos unas Fuerzas Armadas en el que una parte muy importante de sus componentes, fundamentalmente los cuadros medios, no participan de ese sistema oligárquico. Son funcionarios que están, como los demás funcionarios, perdiendo su sueldo. Son personas honorables que tienen una profesión, que están vinculados por matrimonio, por familia, a otras personas que están perdiendo también su trabajo, que están perdiendo la posibilidad, sus propios hijos, de conseguir un empleo. Y por lo tanto las Fuerzas Armadas, que tienen una cúpula oligárquica de carácter monárquica y de carácter parafascista, tienen una componente mayoritaria de personas honorables que están leyendo la crisis, están empezando a leer la crisis desde el punto de vista del pueblo y desde la visión del pueblo, como pueblo que son. Son estas Fuerzas Armadas las que están movilizando a Nemoi, y lo está haciendo con una, digamos, con una rapidez importante, considerable. En estos momentos podemos decir que no somos la mayoría de las Fuerzas Armadas, pero que sí somos una minoría creciente y en proceso de crecimiento, muy rápido. Nuestro objetivo es, en ese sentido, conquistar a las Fuerzas Armadas. Y cuando te decía antes que tenemos dos altavoces, uno hacia cada lado, también le decimos al pueblo: las Fuerzas Armadas son permeables, no son impermeables. Eso es un absoluto mito, y es el pueblo también el que tiene que conquistar los cuarteles. Tiene que plantearse como objetivo conquistar los cuarteles. Nosotros estaremos en ese momento y en esa estrategia al lado del pueblo. Y tenéis en vuestro logo los colores republicanos. ¿Es el republicanismo una de las bases de vuestro colectivo? Obviamente, o sea, esto es un proceso de ruptura de un régimen de la transición, que es un régimen derivado del franquismo, que tiene sus mismas características, que ha constituido un fracaso estrepitoso, que nos ha metido en una crisis económica, ha sido gobernado por los mismos grupos económicos heredados del franquismo, ha heredado del franquismo también a la monarquía, a ese, digamos, conjunto, esa especie de mafia que está gobernando desde la jefatura del Estado y que está, digamos, produciendo un ejemplo desastroso para el resto de las instituciones, porque ellos son, digamos, los primeros. El símbolo deberían de ser un símbolo de honestidad y son un símbolo de corrupción. Es una especie de familia mafiosa que se ha ido enriqueciendo, sustrayendo fondos públicos al pueblo, toda la familia. Por lo tanto, estamos hablando naturalmente de la República. El último régimen realmente democrático, legitimado por las urnas, ha sido el régimen republicano. El régimen franquista, evidentemente, fue una dictadura genocida, y el régimen pactado a partir de la transición, desde con un ejército que presionó enormemente frente a cualquier posibilidad de cambio político, y unas organizaciones políticas que aceptaron ese chantaje, pues evidentemente estamos en una situación parecida a la que estaba el país en el año 31. Es decir, la monarquía, para llegar a un sistema realmente democrático, tenemos que romper con este régimen. Esto no es un sistema político democrático como dicen ellos, es un régimen autoritario, es un régimen que ha liquidado los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, los derechos políticos de toda la gente, y que está además aprobando un conjunto de leyes que son un verdadero sistema represivo, que constituyen pues la legislación parafascista de una verdadera dictadura. Me refiero pues evidentemente a la ley de seguridad ciudadana, a la ley de seguridad privada, a la reforma del Código Penal, a la reforma del Código Penal militar, a la propia ley
del aborto, que es otra ley represiva, terriblemente represiva contra la mujer, la vuelve, digamos, a enviar a casa, humilla, o intenta humillar, porque las mujeres tienen una dignidad tan grande que no son humillables, pero intenta humillar a la mujer y la convierte, y además intenta desalojarla del sistema de producción. Es una ley que tiene dos vertientes. Por un lado, el machismo, la sustracción de la libertad y de la voluntad de las mujeres, pero eso no se da tampoco en el aire. No es una ley, como suele decirse, que la está generando, digamos, la derecha tramontana y la derecha eclesial del gobierno. No se trata de eso. Es una ley que tiene también prioritariamente una función económica, que es eliminar a la mujer del mercado de trabajo y, en consecuencia, reducir el paro. Pero reducir el paro por ese sistema tan brutal de enviar a las mujeres a la casa. Entonces, los dos aspectos de esa ley son enormemente represivos y pertenecen a ese conjunto que es realmente un conjunto legislativo represivo terrorífico. Comentábamos antes en el estudio que cómo sería esa república que queremos que venga, ¿no? Y que no basta solo con quitar la figura del monarca. ¿Cuál es el modelo de república? ¿Qué tercera república defendéis? Bueno, el modelo de república es una república federal, porque nosotros partimos del derecho de autodeterminación de los pueblos. Es una república que tiene que constituirse a partir de un proceso de ruptura y después de un proceso de negociación entre los pueblos, que tienen que decidir libremente cuál es el modelo de integración. El único modelo que puede satisfacer esa integración de pueblos distintos, que pueden optar en esa negociación por pertenecer o no a un nuevo conjunto político, pues es la República Federal. Pero claro, para entender nuestra posición hay que matizar muchas cosas. La República Federal no se consigue por un proceso electoral dentro de los procesos electorales que tiene el propio sistema. Las leyes electorales son del sistema, va a jugar con ellas y por lo tanto no se puede llegar a una República Federal sin un proceso de ruptura. Ese es el primer elemento fundamental. Y el segundo, porque también están apareciendo, determinadas iniciativas, jamás vamos a llegar a un proceso de ruptura por la vía de un referéndum monarquía-república. El referéndum se da siempre dentro del sistema político y dentro del sistema de poder en el que se produce el referéndum. El referéndum nos conduciría a una situación similar al referéndum de la OTAN. Lo ganaría siempre el gobierno y sus aliados, es decir, lo ganaría siempre Rajoy y Rubalcaba con los medios de comunicación masivos, y eso sería una verdadera frustración terrible para el movimiento popular. Sería una auténtica derrota. La única forma de llegar a una república es por un proceso de ruptura, y la República Federal es la consecuencia de ese proceso de ruptura. ¿Y cuál sería el papel de las Fuerzas Armadas en este proceso? Pues el papel de las Fuerzas Armadas, ya lo dije antes, en principio garantizar que ese proceso puede tener lugar, es decir, oponerse a cualquier intento violento desde las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales de romper con el proceso de movilización popular por un cambio de sistema. Es decir, es el grito de los jóvenes del 15M después de una larga etapa de reflexión política, de lucha en condiciones muy duras y de frustraciones. Es decir, no nos representa ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni los poderes autonómicos, ni los poderes locales. El sistema hay que darle la vuelta, y a partir de ese sistema al que se le da la vuelta se puede generar un mundo nuevo. El papel de las Fuerzas Armadas,
Por eso nosotros somos una organización en lucha, un colectivo en lucha. Nosotros estamos enfrentados a los sectores oligárquicos y parafascistas de las Fuerzas Armadas. Esto no es un proceso de ninguna manera de negociación. Y nuestra función es garantizar que el pueblo pueda optar libremente por su sistema político. Ese es el primer objetivo. Como comprenderás, es un objetivo, fuerte y muy serio, ¿no? Y el segundo objetivo es que cuando evidentemente se produzca el cambio de régimen, es decir, se pase de este sistema absolutamente autoritario, de este régimen, a un sistema democrático al servicio del pueblo, pues garantizar que ese nuevo sistema político popular es respetado. Esa es otra fase, porque lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en otros sitios. Siempre que se produce un sistema social y político a favor de las mayorías, a favor de los pobres, a favor de la clase obrera, etcétera, pues se produce una reacción violenta. Pues el papel de las nuevas Fuerzas Armadas, salidas de ese proceso de ruptura, sería respaldar a ese nuevo sistema que tendría, como te dije desde el principio, un carácter democrático, participativo, radicalmente democrático, y que respondería, digamos, a las fuerzas políticas que han conseguido la ruptura con el régimen en el que vivimos. O sea, son las fuerzas políticas las que tienen que definir el nuevo sistema, pero nosotros, las nuevas Fuerzas Armadas, vamos a respaldarlas. Eso es sería la fase de consolidación, que sería nuestro segundo objetivo. Acompañaremos al pueblo en sus luchas y acompañaremos al pueblo en su resistencia. Garantizaremos al pueblo que su voluntad pueda ser realizada, y nosotros, evidentemente, el papel es eso, mantenernos al margen, pero garantizando que el pueblo soberano, que ese pueblo que celebra hoy su último ejercicio de soberanía frustrado por un golpe militar, ese pueblo que viene gobernado por el mismo sistema transformado que fue el régimen franquista, mal transformado por la transición y puesto en evidencia durante la crisis. La crisis no es más que un gigantesco sistema de aspiración de la riqueza del pueblo para trasladarla a las capas superiores de la población. De ese sufrimiento del pueblo, de esa humillación del pueblo, de ese pisoteo del pueblo, surge Anemoy como un grito dirigido a las Fuerzas Armadas, desde dentro de las Fuerzas Armadas, y celebrando la progresiva unidad de las fuerzas populares, animándolas, además a las fuerzas sociales y a las fuerzas que pretenden una ruptura, a que tienen que unificarse, tienen que crear un programa común, tienen que crear un programa de unidad para vencer al sistema, para vencer al régimen que nos gobierna ahora. Si no, eso no será posible. Por eso te decía que hacia el pueblo decimos lucha, 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 y les decimos también unidad, unidad, unidad en las luchas. Pues con ese mensaje de lucha nos despedimos por hoy. Muchas gracias por habernos atendido, ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros. Para mí me ha encantado hablar a una emisora de las juventudes. Creo que tenéis un bagaje teórico importante, sois jóvenes, el futuro os corresponde a vosotros cuando tengáis confianza en vosotros mismos, cuando adquiráis la fuerza y cuando sepáis que vosotros tenéis la obligación de dirigir a este país a corto plazo, a muy corto plazo, hacia un mundo mejor, y que ese proceso va a ser un proceso de lucha muy dura, en la que vosotros tenéis que ser también protagonistas.
Así que encantado de haber hablado con vosotros y en fin, orgulloso de hablar con los miembros de la UJC. ¿De acuerdo? Gracias, pues muchas gracias. Un orgullo para nosotros también hablar con usted. Gracias. Venga. Y buenas noches. Adiós. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ahora tras la entrevista de los compañeros que nos han facilitado los compañeros de Iskra a Antonio Mayra, perteneciente al colectivo militar Anemoy, vamos a pasar con la canción Canallas, Si me quieres escribir, y luego ya entraremos en la segunda parte del debate, donde hablaremos de la Tercera República. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y cambien la pasarela. Aunque me tiren el puente y cambien la pasarela, me verás posar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los del cuerpo de ingenieros. ¿Quieres escribir? Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 veces que lo haremos. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura los de cuerpo de ingenieros. Bueno, y antes de empezar con la segunda parte del debate, referente a la Tercera República, vamos a leer los tweets de Huecha República, ya que muchos de los tweets que nos habéis mandado guardan relación con esta segunda parte del debate. Entonces, pues vamos a comentarlos un poco, y si durante esta segunda parte mandaseis algún tweet más, pues lo comentaríamos al final. El primer tweet es de Gracina Borja, David Gracia, el cual dice: si hubiera una Tercera República, ¿pensáis que el global de la población aceptaría el cambio de símbolos como la bandera? También nos ha mandado un tuit, Aitor Tabuenca, 2 tweets, ya que su pregunta es bastante larga, y nos dice: con una Tercera República se solucionaría todo, los políticos seguirían siendo los mismos y el presidente de la República chuparía igual. Bueno, y continúa: y aunque el rey ya sea un anciano, que se le va, tristemente, bueno, tristemente no, es la persona más respetada de España internacionalmente. Bueno,
pues con esos 2 tweets paso ya con mi compañero David Cabrejas, que me pide paso, y abrimos esta segunda parte de debate. Cuando con lo del tema del cambio de símbolo, a ver, yo sinceramente, el cambio de bandera lo veo como lo menos importante entre muchas comillas. Entre muchas comillas lo veo como menos importante. El cambio de símbolo a la tricolor yo lo veo que es lógico, porque las repúblicas durante la Ilustración, todas las banderas republicanas tenían 3 colores, como puede ser la francesa, puede ser la República Alemana, puede ser la República Italiana, la República Federal Rusa, que es ahora, por ejemplo, estoy poniendo números, ejemplos sin más. También el que sea la bandera de la República roja, amarilla y roja se asemeja al franquismo, porque la República el franquismo cogió la bandera de 2 colores, la roja, amarilla y roja. El hecho de que se ponga sea la tricolor, yo creo que es ese, porque cuando cuando fue el alzamiento nacional, mejor llamado golpe de Estado, la bandera, lo único que cambiaron de la bandera fue la franja de abajo, que en vez de ser morada la cambiaron a rojo. Entonces por eso que se dice del cambio de símbolo, de que tenga que ser otro símbolo. Bueno, me gustaría a mí aclarar que el cambio de símbolos me parece una inocentada, no deja de ser un tópico y una inutilidad, porque cuando estamos hablando de república estamos hablando de un modelo político que no tiene que esté reflejado por símbolos, no afecta. O sea que el partido nazi utilizará la cruz gamada no quiere decir que la cruz gamada, bueno, sí, la esvástica también, eso no implica que eso simbolice ya el partido nazi para siempre, o que antiguamente los caballeros que la llevaban eran nazis con esa ideología. No tiene nada que ver. O sea, el cambio de símbolos me parece un poco tontada. Sí que es verdad que mucha gente le da un significado a la bandera, al himno. Sinceramente a mí me daría igual que se cambiase el modelo político y se mantuviese el himno, incluso tuviese la letra de Franco, me daría exactamente igual, porque a mí que canten el himno con la letra que había en ese tiempo de Viva España, la patria, la tal, bueno, pues es exaltar al país, no están diciendo atentar a los tal o que haya desigualdades, es un hecho simbólico sin más. Sí, yo también, si hiciera falta y renunciar al símbolo, pues tampoco sería muy traumático. Incluso quiero recordar que es algo que comentó Banguita, por ejemplo, en su presentación del libro de Conversaciones por la Tercera República en Zaragoza. Y eso es que el uso hoy en día de la tricolor es precisamente un símbolo para reivindicar tal. Luego a la hora de conseguirlo, bueno. Y bueno, pasan. Un último interceso, me gustaría hacer una última matización, y es que el símbolo tricolor yo creo que tiene que ver no tanto con un cambio de modelo político, de república monarquía, sino con un modelo ideológico de izquierdas. No. ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? No, porque por ejemplo la República Francesa cambió de la bandera blanca con la flor de lis a la bandera tricolor. Me estoy refiriendo a la actualidad España. Vale, me estoy refiriendo a la actualidad de España. Cuando sale la gente a manifestarse, sale con las banderas de la República de entonces, tricolores, sin el símbolo de la Casa Real, de la Casa Real española, así salen simplemente con los 3 colores. Es más una intención ideológica que no propiamente una intención de cambio político de una monarquía a una república, porque vamos a ser coherentes. Que se cambiase el rey por un presidente de Estado hoy por hoy no cambiaría nada en este país. Hombre, pero porque Sí que tienes ahí razón en lo de que la tricolor se suele asociar a una reivindicación de izquierdas, pero eso viene de, vamos a ver, ¿cómo decirlo? De la idea que viene
el franquismo de asociar la república con la antipatria y el apropiamiento de la derecha, por franquista y demás, del sentimiento patriótico, y eso es algo contra lo que habría que luchar. Eso es un residuo de algo que es lo que se conoce como el franquismo sociológico, es decir, la pervivencia aún hoy en día en una sociedad heredera del franquismo, pero ya post-franquista, de rasgos pues, sociales y mentales que se dieron durante la dictadura, y uno es ese, el de la república como la antipatria, y el de la reacción dictatorial como un salvador de la verdadera patria. Bueno, yo un breve matiz, yo solamente diría que vamos a dejar a la gente que se quede con sus sentimientos y sus pasiones y nos centremos en el régimen, en cómo se debe de hacer, en qué límites tiene que tener y el camino a seguir. Yo, sí, es lo que te dices. Bueno, sí. A mí me gustaría matizar un poco lo que dices tú de lo que se había preguntado, por ejemplo, en otro tuit, que es el que pasaría si la Tercera República sería lo mismo que si el presidente de la República haría el cargo que haría Juan Carlos. Que se supone que se haría lo mismo. Es que la Tercera República no puede llegar porque puede llegar por un partido político, pero la República tiene que llegar por el pueblo. Tiene que ser una república del pueblo y para el pueblo. Entonces, en lo que se trata de la República es que el pueblo tenga que estar en la calle, el pueblo tiene que defender ese sistema de gobierno, y si hay un presidente que no está haciendo lo que debe hacer, debe ser cambiado o lo que sea. Es lo que quiero decir, que básicamente la República tiene que llegar del pueblo. Sí, es que como bien dices, la reivindicación de una tercera república no es únicamente el reivindicar que el rey ahí se vaya de su puesto porque cobra de dinero público y es por herencia de sangre y demás, ni es únicamente un cambio de bandera, es algo más, es la reivindicación de un cambio de régimen, de acabar con el régimen del 78, que ya está totalmente obsoleto. Y este es un sentido que yo creo que le da pues gran parte de la población cuando sale a manifestaciones de distintos temas, por la sanidad, por la educación, y que sale con republicanas. Y eso es por esa concepción del republicanismo como una lucha transversal que no implica únicamente un monarca o un presidente de la república. Y así respondemos a uno de los tuits también. Mire usted, a ver, ¿cómo se lo puedo explicar? Mira, yo me parece que deberíamos matizar un poco todos lo que significa la república para unas personas y lo que significa para otras personas. Si nos atenemos a lo que es la teoría, una república no deja de ser un cambio de un rey por otra persona que se llama presidente del Estado, que es elegida por el pueblo. Me parece perfecto. Es más, yo abogo y apoyo que haya una república en el sentido de que no sé por qué pinta una persona que sea elegida representante de este Estado, del Estado español, por sangre. O sea, una democracia, eso me parece algo aberrante. Me parece algo... Y puesto por Franco. Sí, bueno, aparte de eso, o sea, ya no me meto en temas históricos y en temas, me estoy metiendo ya en lo que es la propia esencia de la democracia, de que el pueblo elige a sus representantes. Bueno, pues aquí el señor rey se está basando su línea de sucesión por la sangre, y me parece una aberración democrática. Bueno, pero yo querría profundizar en que, aparte de lo que es república en teoría, y que yo creo que se está confundiendo en esta mesa república por ideología republicana, porque claro, aquí cuando se habla aquí bien puesto en el tuit, dice ¿qué cambiarían los políticos si se pasara de una monarquía a una monarquía a una república? Pues en realidad poco cambiaría la cosa, que votaríamos una vez más a otra persona
que está también dominada por el bipartidismo actual, a lo cual quiero hacer referencia a nuestro amigo que tiene mucha razón, y me gustaría matizar que sí, hoy en ciertos países como pueden ser los del este, sobre todo la península arábiga, por decirlo de alguna manera, o todo esto que tenga que ver con la religión musulmana, el rey tiene una connotación histórica mucho más fuerte y un sentimiento y una presentación mucho más agrandecida que cualquier presidente de república, y más siendo un país como España. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con el compañero en que tal vez el rey en ciertos países pueda suponer una figura mayor que a un señor que está votado 4 años por el pueblo y luego va a cambiar. También, por ejemplo. No obstante, déjame terminar, por favor. Me gustaría matizar que sí, me parece una aberración que exista esto. No obstante, yo voy a ser sincero, tal vez la mejor persona para tener la representación española sea Felipe, el hijo del actual rey, porque se ha dedicado toda su vida a serlo, a intentar serlo, a poder serlo. No obstante, vuelvo a reiterarme que lo decida el pueblo y no la sangre. Eso es verdad, porque, a ver, pero es que a mí por Felipe, por muy preparado que esté, yo quiero votar. ¿A quién? Porque democracia viene de gobierno del pueblo. Y a mí lo que me gustaría decir también sobre Juan Carlos, que dice que es muy buen representante. Juan Carlos, como los presidentes de estos... si me dejas matizar, yo no he dicho que sea un muy buen representante, yo he dicho que en ciertos países del este, con una connotación religiosa y en el que la figura de la monarquía está asemejada, pues yo que sé, a la religión, a que está tocado por los dioses, que está tocado, vete a saber, puede tener una connotación muchísimo mayor que un presidente de república. Sí, yo decir que yo creo que, sabes, por experiencia histórica y tal, que la llegada de una república pues debería venir acompañada de una reforma constituyente, o sea, de un cambio en la Constitución. Y vale, y como dices, vale que el republicanismo es el abrir la posibilidad de elegir al jefe de Estado. Pero es que nosotros no nos quedamos ni nos debemos quedar en esa reivindicación como republicanos. Y es la postura que mantenemos desde la UJC de luchar por una república, además, federal, solidaria y como vía al socialismo. O sea, todos nos quedamos con cualquier modelo republicano. Bueno, has hablado de la Constitución. Me gustaría más que nada como una simple información, un sistema pedagógico. Yo estoy estudiando Derecho en la Facultad de Zaragoza y puedo decir que, bueno, no es que hubiese una reforma constitucional, es que simplemente, tal cual como está la Constitución hoy en día, si se modifica la monarquía en España, se tiene que rehacer la Constitución, se tiene que hacer una nueva Constitución, porque, bueno, en una nueva Constitución se tienen que reformar los políticos que hay hoy en día, y me refiero a reformar a que es muy complicado, porque tendría que obtenerse una mayoría absoluta, pero no solo una mayoría absoluta a cambio de reformar la Constitución, sino a cambio de que esa mayoría absoluta se vuelva a regenerar, porque tendrían que volver otra vez a votar los ciudadanos. O sea, una vez que la Cámara del Congreso de los Diputados afirma que quiere cambiar la Constitución, se tienen que hacer elecciones. Y no creo que hoy en día ningún partido político quiera perder su fuerza en el Parlamento. ¿Ya cambiaron en el 2011 la Constitución? No, ¿la reformaron, no? ¿Fue en el 2011? Sí, yo no, simplemente y decir que sí que es lo que decía yo, que entonces salía la palabra, y a lo que me refería era que la República vendría lógicamente acompañada de la apertura de un proceso constituyente. A respuesta de mi amigo Cabrejas, no es lo mismo
una reforma de la Constitución en el sistema, como puede ser económico, o en el sistema, bueno, o en todo lo que tenga que ver con otras fases. A ver, hay ciertos capítulos de la Constitución que están sobreprotegidos. O sea, no hay manera humana de que, a no ser que ocurra una catástrofe inabarcable o impensable en este momento, se pueda cambiar ciertos aspectos de la Constitución. Sobre todo el capítulo 2, sección primera, que habla de los derechos fundamentales. También, bueno, el capítulo 2 en su conjunto, el título preliminar, el título primero, la Constitución refuerza sobre todo esa parte. O sea, mira, ha llegado hasta tal punto, yo creo que está mal hecha la Constitución, no obstante, ha llegado hasta tal punto que, por ejemplo, para que se cambiase la capital a otro sitio que no fuese Madrid, se tendría que hacer lo mismo que que cambiar monarquía a república. Y, por ejemplo, para cambiar un sistema económico no hace falta más que una simple mayoría absoluta, sin referendo y sin nada. O sea que hay diferentes formas de reformar la Constitución, y para el tema en el que estamos es casi imposible lograrlo. O sea, tendría que ser un suicidio político como se dio en el periodo constituyente en 1978, que las cortes franquistas se autorrenunciaron al poder y lograron. O sea, tendría que haber otro harakiri político. Sí, yo es que creo, y lo ha comentado antes ya Cabrejas, que la llegada de la Tercera República pues debería ser por convencimiento, es decir, por la acción de el pueblo, igual que lo fue la segunda, ¿no? Y eso además sería un revulsivo con el que se podría volver a ilusionar ante el derrotismo de la situación actual de la sociedad española. Y luego, por responder un poco al tercer tuit, o a la segunda parte del tuit, en el que se decía que el rey era hoy por hoy el que mejor podía ir representar a España, es que a mí eso me hace un poco de gracia el ver a veces a los representantes políticos como comerciales de las empresas españolas. Y yo creo que esa no debe ser su función, ¿no? Y me quedo, por ejemplo, como ejemplo de esto, con un titular que ha salido hoy en Público, que eran los amigos del Golfo, refiriéndose a una foto del rey con mandatarios del Golfo como zona territorial, pero que se veía un poco la broma, ¿no? Vamos a dar por finalizada la segunda parte del debate. Me gustaría despedir a Jonathan Lázaro, que ha venido como independiente. Muchas gracias. A Carlos también me gustaría despedirle, que es miembro del colectivo. Vale, muchas gracias. Y ahora vamos a poner una canción de Banda Basotti, la del Quinto Regimiento, que fue un regimiento de la Guerra Civil comandado por el Partido Comunista. Pasaremos a leer algo sobre la memoria histórica y finalizaremos el programa. El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el Quinto Regimiento. Con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Suena
llevan lo mejor de España, la flor más loca del pueblo. Con el quinto, con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente para la línea de fuego. Bueno, ahora vamos con nuestra sección de memoria histórica. En este caso, pues vamos a repasar un poco lo que hemos hecho en, pues, el ejemplo, la Mesa de la República que hicimos el sábado aquí en Borja. Vamos a poner en 3 puntos, van a ser. O sea, tenemos 2 noticias, una referente a los resultados electorales en las zonas de aquí de la comarca de durante los resultados electorales de 1931. Es una noticia perteneciente al noticiero y es del 14 del 4 del 31. En él la noticia se lee como las elecciones del domingo constituyeron un gran triunfo para la candidatura republicano-socialista, originando una situación política grave y trascendental. Hay un subpunto porque salen los resultados de muchos municipios. Nos vamos a centrar en los que salen, que son los de Borja, donde fueron elegidos 8 republicanos, 4 monárquicos y un socialista. Tarazona, donde fueron elegidos 10 republicanos, 5 monárquicos y 2 socialistas. Magallón, donde fueron elegidos 2 monárquicos y 8 socialistas, si no me equivoco. Es que tenéis que entender que el periódico es muy antiguo y pues la información no es exacta del todo. Maleján, donde no se puede apreciar los representantes elegidos. Y Mayén, donde fueron elegidos 10 republicanos y un socialista. También Novillas, donde fueron elegidos 7 republicanos y 2 monárquicos. Y para finalizar, aunque faltarían más pueblos pero no salen reflejados aquí en el diario, Pozuelo de Aragón, donde fueron elegidos 7 republicanos. Esa sería una de las noticias que os traemos y que pudimos ver en la mesa del sábado. Y luego una noticia curiosa, perteneciente al noticiero también, pero en este caso del 1 de mayo de 1936. Como bien la gente de Borja que nos escuche sabrá, el 1 de mayo se celebran las fiestas de la patrona y sale el tradicional rosario de cristal de la Virgen de la Peana. Bueno, pues en este caso, en 1936, debido a una serie de problemas con la cúpula de la iglesia aquí en Borja, el rosario de cristal no salió. Entonces os voy a leer la noticia y luego os comentaré algo al respecto. En Borja no saldrá este año el rosario de Nuestra Señora de la Peana. Por disposición gubernativa ha sido prohibido. Acuerdos del Ayuntamiento. Borja. Como saben nuestros lectores, el primer domingo de mayo se celebran en esta ciudad las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Peana. Y en ese mismo día ha sido tradicional costumbre que saliera el rosario general con la patrona de los borjanos. A él concurrían fieles de todas las condiciones sociales. Y según la definición que se hace ahora, diremos que asistían las derechas, las izquierdas y el centro. Tal es la devoción que los borjanos tenemos a nuestra patrona, que ese día olvidábamos las luchas políticas, acudíamos todos a formar en el tradicional rosario. Pero este año, gracias a la libertad que disfrutamos, no podremos presenciar el rosario porque así lo ha dispuesto el señor gobernador de la provincia, según comunicación del alcalde, dirigida como contestación al permiso solicitado.
El gobernador actual no conoce personalmente Borja. Quizás sepa la tranquilidad que disfrutamos y el mutuo respeto que impera entre los convecinos, y por consiguiente es lógico pensar que su determinación habrá estado a tono con el informe dado por el alcalde de día, puesto que por la noche no asiste a las sesiones don Baltasar González. Hago aquí un pequeño apunte recordando que Baltasar González fue el alcalde durante este periodo. Sigo. Ni qué decir tiene que al divulgarse la noticia de la negativa de permiso solicitado ha caído muy mal en todos los sectores. Bueno, esta noticia viene a raíz de una serie de enfrentamientos que se produjeron entre el gobierno de la ciudad, entre el gobierno del ayuntamiento y como he comentado antes, la cúpula de la iglesia. He de comentaros que este tema está muy explicado por un artículo de don Alberto Aguilera, en el cual habla entre la difícil situación que se produjo en estos años y que adjuntaremos junto al programa para todo aquel que quiera consultarla. Para finalizar esta sección, he visto conveniente rescatar un poema de Baltasar González, publicado en febrero de 1936, y que se titula Pueblo Español. Dice así: descendientes de aquellos que gobernaron a esta pobre España durante tantos tiempos, convirtiendo la patria en un triste país de analfabetos, sin pan, sin libertad y sin escuelas, y con muchos conventos. Los mismos que perdieron las colonias por culpa solo de su mal gobierno, y a las guerras mandaron a los hijos del pueblo, que perdieron sus vidas inocentes en Cuba, en Filipinas y en Marruecos. Y van en alianza vergonzosa con los del famosísimo extraperlo. Y esos mismos pretenden gobernarte para volverte a esclavizar de nuevo, creyendo que has perdido la memoria, y tienen el intento de imponerte una nueva dictadura, quitarte libertades y derechos, sumirte en la ignorancia y la miseria, recobrar sus odiosos privilegios, restaurar la oprobiosa monarquía. Desengáñate, pueblo. Votando a las derechas, te echas tú mismo la cadena al cuello. Pues así nos recordaba Baltasar González en el último año de la República, pues cómo era la convulsión en esos tiempos antes de que el Frente Popular ganase las elecciones. Bueno, pues tras esta sección de memoria histórica, vamos a poner la canción de Banda Basotti, No Pasarán, y ya terminaremos con una intervención de Carlos, no sin antes repasar los últimos tweets de Huecha República, de Huecha, con el hashtag Huecha República. Esta mañana me he levantado, oh vela chao, vela chao, vela chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Oh guerrillero, me voy contigo, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Guerrillero, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Si yo caigo en la guerrilla, con el cubano mi fusil. En la montaña, oh vela chao, vela chao, bella chao, chao, chao. Una fosa en la montaña y a la sombra de una flor. Así Y la gente, cuando la vea, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao. Y la gente, cuando la vea, gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero Muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad.
los franceses, puente de los franceses, madre mía, nadie te pasa. Porque los milicianos, mamita mía, madre bien te guardan, que bien te guardan. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Dios. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no, 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 no pasará. Alicia, con nosotros. Bueno, y para despedirnos nos gustaría recordar que el pasado 11 de abril se cumplieron 21 años de la muerte, bueno, del asesinato de Guillén Agulló a mano de fascistas. Fascistas de los que únicamente fue condenado uno a 14 años de prisión, de los que cumplió 4 por no relacionarse el asesinato con temas políticos, algo que era evidente. Esto se puede relacionar también con el auge del fascismo que había en España y que estamos ahí sufriendo últimamente. En Zaragoza nos intentaron reventar una charla. Aquí en Borja han aparecido pintadas con cruces célticas y en pueblos como Mayen pintadas con esvásticas y demás. Y simplemente recordar que el fascismo ni en las clases, ni en las calles, ni en las instituciones, ni en ningún sitio, y que hay que combatirlo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.
estàs sol, no tingues por, ja ningú embrutarà el teu cos. No estàs sol, no tingues por, ja ningú destruirà el teu cor.
imprescindibles. ¡Isla Eterna!